Buenos días. Vamos a comenzar con la mesa titulada La inminente invasión de la robótica en nuestras ciudades. Bueno, agradeceros la presencia en esta mesa. Yo creo que es de las mesas más interesantes, ahora que no me oye nadie por aquí, de todo lo que se presenta en el Congreso, ya que todo lo que rodea a la robótica, yo creo que hoy en día está en boga y oímos un montón de cosas y más desde que en el Mundial de Fútbol en Brasil, bueno, pues ahí apareció una persona con un exoesqueleto intentando inaugurar el Mundial. Entonces, a partir de ahí, nosotros siempre hemos conocido la robótica, bueno, pues dentro del mundo industrial, esos robots que hacen actividades muy repetitivas, pero que siempre faltaba un poco como ese contacto humano. Y en esta mesa vamos a ver muchísimos ejemplos de muchos robots donde realmente lo que están haciendo es encontrar robots de tipo humanoide o que ayuden en las diferentes actividades o de la vida diaria o en las residencias o en diferentes servicios, pero de una forma muy, muy especializada. Por diferentes motivos, uno de los ponentes de esta mesa, y no por ello menos importante, no está en la inscripción y se llama David Alonso, y que además, pues como castigo encima, le hacemos inaugurar la mesa. Así que mientras David va hacia el atril, os lo voy presentando. Es ingeniero mecánico con más de 13 años de experiencia centrada en el diseño y desarrollo de soluciones a problemas no convencionales en la ingeniería mecánico-estructural, aplicando herramientas avanzadas de diseño mecánico. Sus áreas de especialidad se centran en el diseño de soluciones mecánicas y mecanismos y desarrollo 3D. Así que David nos va a presentar la robótica dirigida a las personas. Muchas gracias, David, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes a todos. Vengo a presentar, entre otras cosas, uno de los proyectos que he realizado con Nuria cuando estaba en el CRE, ¿de acuerdo? Pero quería empezar, sobre todo, con una breve introducción diciendo que realmente los avances tecnológicos que hemos tenido en sectores como defensa, industria, espacio, en el temas de robótica, es lo que nos ha permitido avanzar rápidamente en otros sectores, en la utilización de la robótica, como es la rehabilitación, robótica en rehabilitación asistencial, terapéutica, prótesis y órtesis. ¿De acuerdo? Además de otros muchos sectores que también conocéis y demás. La aceptación social suele ser siempre inversamente proporcional a la edad de las personas. Es decir, si tenemos una persona mayor, esa persona a partir de, ahora mismo si vemos una persona de unos 60 y pico, 70 años, estamos viendo que durante toda su vida lo que ha tenido él como contacto de la tecnología ha sido la televisión y la radio. Es decir, a una persona tan mayor hablarle de ordenadores, de informática y demás, pues es muy complicado. Y si encima le añadimos robots que no ha tenido durante toda su vida, pues es muchísimo más complicado. En cambio, a los niños le estamos metiendo dibujos animados, películas con robot, ahora ya tenemos incluso robot, como por ejemplo es ejemplo de Sony y demás, o sea, tenemos robots cotidianos, tenemos tablets, tenemos un montón de aparatos electrónicos que los niños ya lo ven como el día a día. Es decir, en los colegios ahora ya la gente utiliza, todos los niños están utilizando tablet desde los 4 o 5 años. Entonces, ese factor que tiene edades muy avanzadas lo suplimos con intentar conseguir una humanización de la robótica. Y esa humanización lo que intenta es conseguir que la sociedad la acepte, haciéndola cuanto más similar o cuasi humano o cuanto más similar a una persona humana pueda ser. Entonces tenemos el ejemplo típico del Inspector Gadget, que todo el mundo lo conoce o casi todo el mundo aquí lo puede conocer, y que es pues, un robot dentro de una persona, por decirlo así. Todos los gadgets que puedas ponerle a una persona que no le quite su parte humana y que le dé funciones extra, ¿vale? Entonces podéis ver en las imágenes, podéis ver que mirando hacia el futuro pues empiezas desde una silla de ruedas en la que metías una CPU de un ordenador y un brazo y un tal, que es totalmente llamativo porque no ves nada humano, a poco ir llegando a que los robots van a ser humanos casi hasta con piel humana, ¿vale? Bueno, a partir de este momento ahora lo que hablamos es del proyecto concreto, que es un proyecto que hicimos
conjuntamente con el CRE de San Andrés de Rabanedo, el Centro de Referencia Estatal de San Andrés de Rabanedo, en el que estaba Nuria Mendoza de directora y Álvaro Fanego de responsable de I+D, y desarrollamos un brazo robótico para la colocación y dar soporte a las personas con una grave discapacidad para utilizar dispositivos TICs. ¿Vale? Los puntos de partida fueron muy pocos, es decir, realmente lo que se intenta es colocar el dispositivo correctamente, no debemos aumentar las dimensiones de la silla para que no pase, no dé problemas o no pasen problemas a la hora de atravesar puertas y demás. Intentar que el sistema, cuando no está usándose, no perjudique de ninguna manera, ni a la visión ni a nada, es decir, que sea totalmente escamoteable, que sea compatible con la propia silla de ruedas, es decir, que la propia fuente de la silla de ruedas, que es la batería, nos pueda dar la energía necesaria tanto para el brazo como para el dispositivo, si hubiera que recargarlo, y que sea adaptable a casi cualquier dispositivo. Digo casi cualquier porque si queremos una pantalla de 25 pulgadas, ponerla delante de la cara y poder atravesar puertas o tal va a ser un poco complicado, o sea, más que por el dispositivo, por la visión que deja. ¿Vale? El dispositivo era muy sencillo, lo que buscábamos era, en los 6 meses que estuvimos desarrollándolo, pues estudiar tema ergonómico, la autonomía, la estética y sobre todo la facilidad de uso, de manera que el dispositivo, lo que hacía el usuario era apretar un botón, apretando ese botón el dispositivo iba desplegándose, ¿vale?, hasta colocarse en posición. Una vez que se había colocado en posición, el usuario lo podía utilizar completamente libre, o sea, no tenía nada que ver con el dispositivo, solamente lo soportaba. Y cuando realmente lo que quería era dejar de usarlo y quedar libre para que su silla fuera otra vez la silla de siempre, apretaba de nuevo el mismo botón, de manera que el dispositivo volvía a replegarse, ¿vale?, y quedaba totalmente escamoteado en una mochila en la parte trasera de la silla y totalmente libre para que el usuario haga vida normal, entre comillas, pero vamos, que pueda utilizar su silla perfectamente. ¿Vale? Ahí estáis viendo un vídeo más o menos de... Ahora mismo está en la opción de replegado, se está volviendo a escamotear en la parte trasera y es un vídeo de el demostrador que hicimos, que fue un prototipo que realizamos, y estos son un vídeo en el propio centro, en el CRE de San Andrés de Rabanedo. He ido un poco más rápido que el vídeo, por lo visto. Okay. Bueno, además de este proyecto, el personal del departamento en el que estoy, de Steico Mechanics, pues hemos realizado muchos más proyectos en tema de robótica. Los más singulares o los más interesantes pues pueden ser estos: sistema automatizado de reparación de grietas en túneles, que estuvimos haciéndolo con la Universidad Carlos III de Madrid, ¿vale? Sistemas de limpieza automática para colectores solares cilindro parabólicos, o sea, un robot de limpieza para conseguir la eficiencia del colector por reflexión sea muchísimo mayor. Sistema guiado para punciones en operaciones en quirófano, ¿vale? Estudio de automatización de limpieza de puntales arquitectónicos para la T4 de Barajas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, nosotros nos hemos dedicado a muchos sectores y entre ellos hemos visto que uno de los que más dependencia tienen es pues, en el que os he mostrado el proyecto, ¿vale?, que es dedicarlo a las personas. Muchas gracias por su atención y no me quería despedir sin poner una célebre frase de Woody Allen, que es: me interesa el futuro porque es allí donde espero pasar el resto de mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Al final de todas las intervenciones dejaremos un periodo de tiempo para todas las preguntas que puedan surgir, así que cualquier cosa que se os vaya ocurriendo no dudéis en escribirlo y apuntarlo para después preguntar. Nuestra segunda ponente se llama María Dolores del Castillo, es investigadora del CSIC,
Centro de Automática y Robótica, y bueno, es doctora en Ciencias Físicas desde 1990, trabaja en el CSIC en Sistemas Computacionales y Análisis Inteligente de Información, y bueno, su presentación versa sobre la aplicación de dispositivos robóticos a la rehabilitación y o compensación funcional motora y cognitiva de pacientes con enfermedades neurológicas con el fin de facilitar la realización de actividades de la vida diaria. Así que, Lola, cuando quieras, todo tuyo. Hola, buenos días. Esta intervención, esta presentación se centra en la robótica de rehabilitación. Fundamentalmente, la robótica de rehabilitación surge para ayudar a aquellas personas, asistir a aquellas personas que tienen problemas de movimiento y que no han podido resolverse bien de forma médica o bien de forma farmacológica. Realmente es un problema muy grave que además se incrementa con la edad, puesto que los desórdenes motores causados por una lesión en el sistema nervioso central, que es de los que nos ocupamos con este tipo de robótica, afectan en Europa a un 28% de la población, creciendo a un 51% en edades cercanas a los 80 y 90 años. La lesión en el sistema nervioso puede afectar bien al encéfalo o a la médula espinal, produciéndose patologías como el accidente cerebrovascular, la lesión medular, la parálisis cerebral o el temblor bien esencial o Parkinson. Entre paréntesis tenéis la incidencia en Europa de este tipo de patologías. Normalmente se acompañan todas ellas de déficits en la función motora. Hay una incapacidad de estar en equilibrio, de iniciar la marcha, de llevarla a cabo, problemas para alcanzar objetos y problemas para agarrarlos o asirlos, impidiendo que los sujetos lleven a cabo actividades de la vida diaria con una cierta holgura. En la robótica de rehabilitación se empezó originariamente con robots que se traían del entorno industrial y se adaptaban al entorno de rehabilitación, con una falta de aceptación por parte de los usuarios y de seguridad entendible. A continuación se avanzó hacia exoesqueletos o robots vestibles que se han orientado a la persona y a la interacción con ella. Estos exoesqueletos normalmente tienen sensores, actuadores, uniones rígidas. El siguiente paso ha sido hacia los robots vestibles o robots inteligentes, vestibles, textiles inteligentes, que emplean las estructuras humanas funcionales y sustituyen a los actuadores artificiales por estimulación eléctrica funcional de los músculos. Es lo que podéis conocer, son los electroestimuladores que se usan a veces en los gimnasios o como técnicas de adelgazamiento. Esto los emplea aquí. Bien, la robótica de rehabilitación tiene entre sus objetivos construir dispositivos robóticos, como ya he dicho, destinados a la rehabilitación, para compensar o asistir a personas mayores o personas con déficit motores. Normalmente, el paso siguiente en la robótica de rehabilitación en nuestro centro de investigación ha sido hacia la neurorehabilitación. Con ello estamos intentando investigar en nuevas tecnologías y métodos para la evaluación, rehabilitación y compensación funcional de déficits motores y también cognitivos, que suelen venir acompañados, consecuencia de los desórdenes neurológicos que anteriormente os he citado. Las intervenciones persiguen bien restaurar la función que se ha perdido, induciendo neuroplasticidad, o sustituir la función perdida introduciendo prótesis u órtesis. Estas tecnologías se caracterizan, todas ellas, por interactuar física y cognitivamente con las estructuras corporales y cerebrales del sujeto que padece la patología y obtener información sobre la planificación y ejecución de sus movimientos y sobre sus capacidades intelectivas superiores. Entre las tecnologías para la rehabilitación neurológica de la que estamos hablando, nos encontramos con las neuroprótesis motoras, textiles que se adaptan con estimulación eléctrica funcional al miembro afectado, exoesqueletos vestibles, más vestibles que este, interacción multimodal, es la parte más asociada con la cognición, muy aplicada y muy desarrollada en nuestro centro, con cochecitos que tienen interfaces que motivan y atraen la atención de niños con parálisis cerebral para que se desplacen en un entorno. También trabajamos en modelado cognitivo computacional con el fin de extraer las capacidades intelectivas del sujeto, y un aspecto esencial para la neurorehabilitación es la interfaz cerebro-computador o BCI, o incluso la interfaz hombre-máquina. El campo en el que trabajamos es un campo multidisciplinar que nos obliga
a conocer de biomecánica, de neurofisiología y de modelado cognitivo. Para ello cooperamos con ingenieros, físicos y médicos. ¿Realmente en qué nos basamos para decir que podemos hacer una robótica de neurorehabilitación? Nos basamos en la idea que todos tenemos de que aprendemos a medida que nos desarrollamos en la infancia y a lo largo de nuestra vida, porque tenemos una plasticidad presente en nuestro cerebro, bien a través de las neuronas, de la sinapsis, del sistema nervioso central, pudiéndose reorganizar todo a nivel sináptico, neuronal o del circuito neuronal. El término plasticidad cerebral hace alusión a la capacidad que tiene el cerebro para reorganizarse y minimizar los efectos de lesiones mediante cambios estructurales y funcionales. Una gran parte de los procesos lectivos se pueden recuperar, a veces se recuperan de forma espontánea y otras requieren de tratamientos de rehabilitación adecuados, y es ahí donde estamos. He nombrado como el BCI, como una interfaz cerebro-computador, como una de las tecnologías básicas en el proceso de la rehabilitación neurológica. Un BCI es un sistema que, como cualquier sistema de comunicación y control, recibe como entrada la actividad electrofisiológica que registramos del cerebro de un sujeto y produce una orden a un dispositivo, bien a través de un algoritmo que transforma la entrada en la salida. ¿Qué pretendemos con el BCI para neurorehabilitación? Pretendemos basarnos en lo que hasta ahora ha sido la rehabilitación fisioterapéutica convencional de personas que sufren, por ejemplo, un accidente cerebrovascular. Repetición de movimientos del miembro afectado, con la expectativa de producir plasticidad en el sistema nervioso. El BCI va a hacer lo mismo, va a registrar la actividad electrofisiológica, pero va a mover un elemento que el individuo va a sentir en su cuerpo, y esa sensación, esa propiocepción del movimiento le va a inducir plasticidad en el sistema nervioso. Ese movimiento va a tener lugar a través de un dispositivo rehabilitador que, como he dicho, puede ser bien un exoesqueleto o una estimulación eléctrica. ¿Qué aplicaciones son en las que hemos trabajado y más recientemente? En la cancelación del temblor en sujetos con Parkinson y en temblor esencial, cuando van a realizar un movimiento voluntario. Este tipo de aplicación no es una rehabilitación propiamente dicha, sino es una ayuda a la realización de actividades de la vida diaria y consiste en eliminar el temblor cuando el sujeto va a coger un vaso, va a coger un tenedor, un peine para peinarse. Y otra de las aplicaciones que tenemos en marcha es para accidente cerebrovascular. Esto sí que es una terapia de rehabilitación y asiste al fisioterapeuta descargándole de determinadas funciones que tiene que realizar para la rehabilitación fisioterapéutica propiamente dicha. Nuestro objetivo, pues, es desarrollar interfaces naturales que para promover la neuroplasticidad respondan a las expectativas temporales del sujeto y a la señal electroencefalográfica. Quiere decir que cuando el sujeto tiene intención de moverse, el dispositivo va a detectarlo, el BCI ha de detectarlo y mandar a actuar a un robot. No requieren aprendizaje ni ninguna estrategia de neurofeedback ni de planteamiento de qué tengo que pensar para mover el brazo. Simplemente tengo que pensar en mover el brazo, no tengo que hacer una suma ni hacer nada extraño. Además debe adaptarse, no todos los días te encuentras cuando vas a hacer un proceso de rehabilitación en el mismo estado de fatiga, con el mismo estado de ánimo. El BCI debe adaptarse a esos cambios en el sujeto y de esta forma promocionar la plasticidad. Cuando hablamos de BCI hablamos de interfaz cerebro-computador, cuando hablamos de interfaz hombre-máquina hablamos de otros dispositivos que se integran como sensores inerciales que nos indican cómo se encuentra el cuerpo, en qué posición y orientación, o electromiografía, que nos indica qué músculo se va a mover o se está moviendo. Para construir un BCI necesitamos una instrumentación no muy complicada. El elemento vestible que consta de electrodos de EMG y las ventositas que producen la estimulación eléctrica, un casco que se sitúa en la cabeza para recoger la señal electroencefalográfica y un sensor inicial que se sitúa en los miembros a rehabilitar. Bueno, la idea general, vuelvo a redundar, consiste en sacar del EEG información sobre características de la señal que nos permitan
comandar un dispositivo y además, a su vez, de rehabilitar la función motora, restablecer el control motor, puesto que inducen neuroplasticidad. Trabajamos con los ritmos cerebrales y trabajamos con potenciales corticales lentos como características del BCI. Aquí podéis ver un ejemplo de una persona con temblor. En este caso no hay BCI. Vamos a ver si lo podéis ver. A la izquierda no se le está aplicando estimulación eléctrica funcional y, como veis a la derecha, tras aplicarle en el vídeo de la derecha estimulación eléctrica, el sujeto, el paciente, tiembla bastante menos. O sea, el potencial de este tipo de tecnología, como estáis viendo, es muy importante. En este caso estamos hablando de lo mismo, pero ya con BCI. El sujeto mueve su brazo cuando el sistema de la señal electroencefalográfica, que son las 3 bandas que hay arriba, el clasificador que hay abajo detecta que va en un movimiento. En la parte de abajo veis que el sujeto hace un movimiento de alcance a la punta de la nariz. Es decir, su señal piensa en moverse, el BCI lo detecta y el sistema dispara el movimiento del brazo. Ese es el caso de temblor, de Parkinson. Aquí tenemos un caso de accidente cerebrovascular, donde, si puedo picar, en el primer vídeo el sujeto intenta hacer un movimiento de alcance, se está registrando la señal electroencefalográfica cuando lleva a cabo el alcance hacia el elemento que hay en la mesa, y a continuación, no, bien, perdón, voy para atrás. En este vídeo ya veis cómo se mueve el paciente cuando se le estimula, hay estimulación eléctrica. En el primer vídeo no había aparatito encima de la mesa, en el segundo estáis viendo un aparatito que indica cuando el sujeto tiene intención de moverse. La estimulación eléctrica hace que el sujeto se mueva siempre que su señal, se detecte en su señal que quiere moverse, y además mejora su alcance. Bien, esto es un poco más engorroso. Deciros que este tipo de temas a veces son una prueba de concepto, hay que probar con muchos sujetos, hay que ver qué errores hay en la detección y clasificación para corregirlos y actualizar los sistemas. Deciros que en pacientes con temblor alcanzamos detecciones del 70% y en pacientes con accidente cerebrovascular también nos encontramos con aciertos del orden del 80%. Hemos llevado a cabo una intervención con 2 sujetos, con 4 sujetos 2 veces por semana, y hemos comprobado que mejoran funcionalmente de acuerdo a lo que dicen las escalas fisioterapéuticas y funcionales. Por último, simplemente comentaros que otro de los campos o aplicaciones en la que hemos trabajado es la parálisis cerebral. Aquí también intentamos construir una interfaz multimodal que integre tanto el sistema nervioso central como el sistema periférico. Teníamos experiencia en trabajos con interacción cognitiva y hemos empezado a trabajar con con señal electrofisiológica para comandar un exoesqueleto y una plataforma que permite al niño desplazarse. ¿Cómo lo hacemos para motivar al niño, puesto que los niños es más complicado? Pues lo hacemos a través de unas gafas de realidad virtual que nos permiten al niño, permiten al niño imaginar que se está moviendo a través de un entorno, y capturamos su señal electrofisiológica siempre que, al llegar a un obstáculo, el niño se identifica con el avatar se detiene, y mientras el niño no detectemos en su señal intención de movimiento, el obstáculo no desaparece. Con esto nos encontramos con un BCI que trabaja en diferentes estados. Tenemos resultados preliminares con 2 niños en el que hemos hecho entrenamiento con gafas. De ese entrenamiento sacaremos el dispositivo que permita mover la plataforma robótica, y tenemos una tasa de acierto cercana al 90%. Esto motiva bastante a los niños trabajar en este entorno y nos ha permitido obtener buenos resultados. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Lola, por hacernos sencillo lo que es tan complejo. Y gracias a los vídeos pues nos ha quedado muy claro. Sobre todo me ha gustado mucho la parte del nuevo proyecto de trabajo con niños, que muchas veces en este campo existe muy poquito de trabajo con niños y también es un campo en el que no debemos olvidarnos. Sin más, continuamos con el siguiente ponente, don Javier González Jiménez, catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática, de aquí de la Universidad de Málaga, o sea que está en casa, que nos va a hablar sobre los robots personales para promover la vida independiente de personas mayores. Nos va a presentar un proyecto, Giraffe Plus, donde está trabajando un robot con telepresencia. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, la acústica aquí es fatal. Yo creo que la gente al fondo no se está enterando de muchas cosas. Espero que... A ver. Yo soy de la Universidad de Málaga y voy a hablar de un proyecto en el que estamos trabajando desde hace aproximadamente cuatro años. El proyecto va sobre utilizar robótica para promover la vida independiente de las personas mayores. A lo largo de los últimos veintitantos años, nuestro grupo ha desarrollado robots de distinta índole, algunos de ellos, por ejemplo, pues sillas de ruedas que se han comentado por aquí para personas con problemas de movilidad. Y de lo que yo voy a hablar aquí ahora es de este robot que tenemos aquí, que es un robot que llamamos Jirafa. Sí, parece que tengo que interrumpir. Bueno, estaba diciendo que de los robots que hemos desarrollado, últimamente estamos dedicados o estamos trabajando con uno en particular que no lo hemos desarrollado nosotros, es un robot comercial, que es este robot que denominamos Jirafa, y la idea de este robot es utilizarlo en las casas para facilitar la vida a personas, para unas personas mayores y, como decía, para promover la vida independiente de estas personas. La ventaja de este robot es que es un robot pequeño, ligero, se puede coger a peso, tiene mucho plástico, con lo cual no destroza muchas cosas en la casa y se pueden hacer pruebas. Y después también es un robot barato, porque la robótica es muy cara y si es caro no llega a los hogares. Quizás lo que puede resumir un poco la línea de trabajo o el objetivo que tenemos nosotros en esta investigación es No estoy solo, que Adolfo, que es esta persona, nos va a presentar. Tengo 9 nietos, 3 hijos y un montón de años. Vivo con la sueca, pero solo realmente. La sueca es como Adolfo ha bautizado a este robot con forma de jirafa que desde hace 3 años no le pierde de vista ni de día ni de noche. Un invento que además de acompañarle le conecta con el mundo exterior. En la sueca le comunica al ordenador de mi hijo, al de mi hija, al de mi nieta, al de una hermana que tengo en Según Campos. Me llaman por la sueca, les doy paso y ya hablamos un poco. ¿Dónde he estado hoy? ¿Qué has estado haciendo? ¿Cómo estás? Buenos días, Adolfo, ¿qué tal? Hola, buenos días. A punto de cumplir 84 años, Adolfo tiene buena salud, con los achaques propios de su edad. El robot le permite pasar consultas sin necesidad de ir al ambulatorio. Esos datos, sumados a los que recogen los sensores instalados en distintos puntos de su casa, le dan al médico información clave para prevenir futuras complicaciones. Con una cosa tan sencilla como, por ejemplo, detectar que una persona se está levantando más frecuentemente por la noche o está durmiendo durante el día cuando no acostumbra o no está saliendo de casa, podemos generar alarmas y actuar a tiempo y podemos ahorrar ingresos hospitalarios, por ejemplo. Y un ingreso hospitalario es algo muy caro y que además aumenta muchísimo la mortalidad de las personas mayores. La presión arterial, la alta, en azul la presión arterial, la baja y después... En la Facultad de Robótica de la Universidad de Málaga conocen muy bien a la sueca. Son uno de los 12 socios de este proyecto europeo financiado con 3 millones de euros. Ellos han creado el software que mueve al robot.
somos los responsables en todo el consorcio, en todo el proyecto, de desarrollar la autonomía del robot. Es decir, que el robot se mueva automáticamente y vaya de un sitio a otro sin chocar con los muebles que puede haber allí, que sea capaz de atravesar las puertas, etc. La idea es continuar con la investigación y perfeccionar este robot para conseguir más prestaciones. El robot de los campos que se está empezando a desarrollar también es el campo de la estimulación cognitiva en personas mayores para evitar o intentar detener o enlentecer cualquier proceso de demencia que se pudiera estar produciendo. En un futuro no muy lejano, quizás veamos comercializados estos robots salvavidas. De momento, los prototipos están haciendo más fácil la vida de 15 ancianos europeos. El robot me acompaña, bueno, me tiene vigilado y siento un poquito más seguro. Yo sé que tengo ya la mentalidad de que estoy solo, pero no estoy solo. Pues Adolfo dice que no está solo, que no se siente solo. Un poco por resumir las cosas que estamos haciendo de investigación, en concreto en este proyecto, decir que son varios en realidad los proyectos que tenemos en marcha en relación a esta temática. Algunos de ellos son financiados por el Ministerio, el Mineco en concreto, y otros el Instituto de Salud Carlos III y finalmente por la Unión Europea con el proyecto Giraffe, que es el del que hemos estado puesto este vídeo. Voy a hablar un poquito de la motivación y de los objetivos de este proyecto Giraffe Plus. La motivación, como ya he comentado, es pues intentar que las personas mayores puedan vivir en su casa el mayor tiempo posible. Esto, aparte de, digamos que mejorar la calidad de vida de estas personas, tiene, por supuesto, una contraprestación en cuanto al ahorro financiero y económico que supone el que las personas no estén en los hospitales y que no haya ingresos. Entonces, los objetivos que nos planteamos con este proyecto son, por un lado, detectar lo antes posible deterioros de la salud de la persona, implicar a la familia y a los servicios, a profesionales en general. Ahora veremos que, como Adolfo ha comentado aquí, mediante este robot y la interfaz que hemos hecho para los sensores de la casa, la familia puede participar a distancia en cuidar a la persona mayor y también pues prestar servicios, como antes hemos comentado, como ha comentado aquí el médico que ha intervenido en el vídeo, pues prestar servicios pues de estimulación cognitiva y de este tipo de, bueno, algún tipo de actividad incluso física. El proyecto somos 12 socios en los que participan empresas privadas, universidades y demás, en países como pues Suecia, Eslovenia, Portugal y en España nosotros, la Universidad de Málaga, somos los que estamos trabajando, como se ha dicho también anteriormente en el vídeo, estamos trabajando en dotar de autonomía o cierta inteligencia a este robot en la casa. La idea del proyecto Giraffe Plus no es un proyecto solamente de robótica, tiene mucho que ver con otras presentaciones y charlas que se están dando aquí en este congreso. Es poner en la casa sensores para medir la actividad de la persona en la casa. Ahí Adolfo ha enseñado algunos, debajo de la cama, en el frigorífico, en las puertas, el uso de los electrodomésticos, si un electrodoméstico está encendido o no. Además de esos sensores, se utilizan sensores fisiológicos para medir pues, la temperatura, para medir la presión arterial, etcétera, de la persona. Todo eso de manera inalámbrica se recoge en un ordenador que colocamos también en la casa y esos datos que se generan 24 horas al día, 7 días a la semana se están generando, se almacenan y sobre eso hay unos procesos de datos, de data mining, para extraer información útil. En realidad la información que queremos extraer es para ofrecérsela al familiar, al médico, al enfermero, al cuidador social y debe ser personalizada. No queremos darle información de los sensores, lo que queremos es, por ejemplo, decirle que la persona no está haciendo de comer, que pasa mucho tiempo sentada, que no sale de la casa, que se levanta demasiado por la noche y cosas de este estilo. Es decir, una información un poco más de alto nivel. Lo que cierra un poco, bueno, esto es un poco la interfaz que está prácticamente desarrollada, decir que el proyecto está prácticamente acabado, le quedan 3 meses. Lo que cierra un poco el bucle de esta información que recibimos de la casa es poder visitar a la persona con una especie de avatar, y eso es lo que hace este robot.
De tal manera que mediante telepresencia cualquier persona, familiar, como decía, o cuidador, médico, lo que fuere, puede entrar en la casa, hablar con él, ver cómo se mueve, ver cómo son su capacidad cognitiva o física y, en definitiva, pues tener esa relación directa con él. Aquí vemos un vídeo donde de alguna manera se ilustra la parte que nosotros hacemos en el proyecto, y es que el robot se pueda mover de una forma no solamente guiada, teleoperada, sino de una forma un poco más inteligente, que no se choque, que sea capaz de entrar en distintos sitios y demás. El movimiento que ahora mismo se ve en el vídeo es un movimiento autónomo, es decir, no hay nadie que guíe el robot se deja en la casa. Esto es un prototipo, nosotros hemos hecho kilómetros en una casa prototipo con este robot, pero no hemos hecho kilómetros todavía en la casa de Adolfo ni en ninguna de las casas en las que tenemos el robot. ¿El por qué? Pues el por qué es porque da muchísimos problemas y, como antes estábamos diciendo aquí en la mesa, pues en realidad estos son más bien pruebas de concepto para demostrar que la tecnología es viable, pero todavía queda un saltito ahí para que esto sea una auténtica realidad. Ahora mismo el proyecto Giraffe Plus se está probando el sistema en 15 casas en Europa. 5 de ellas en España, en Estepona, como decíamos antes, en Benalmádena y también en Málaga ciudad. En estos sitios tenemos robots puestos y tenemos este sistema de sensores que antes comentaba. Bien, para terminar, decir que esta investigación que hacemos es una investigación que hacemos un grupo de gente muy joven, muy entusiasta, con muchas ganas de hacer cosas, que está aquí en la Universidad de Málaga, en concreto en la Escuela de Ingeniería Informática, y está compuesta, como ven aquí, por profesores, gente que está haciendo la tesis doctoral y gente que son doctores y están contratados. Y en nombre de todos ellos, y por supuesto en mi nombre, pues os doy las gracias por la atención que me habéis prestado. Muchas gracias, Javier, y enhorabuena por el proyecto, porque no solamente es una prueba piloto, sino que ya está ahí, que falta nada para que realmente se haga realidad, viendo todo lo que nos has contado, que seguramente después en las preguntas querrán saber exactamente cómo de barato va a ser el robot. Muchas gracias. A continuación, pasamos a presentar al siguiente ponente, don Antonio Reverter, de la Fundación Ave María. Es ingeniero industrial, ha presidido muchas empresas de relevancia nacional, miembro fundador de la Fundación Ave María de Sitges, de la entidad tutelar del Garraf Fundación Privada y también del Instituto Catalán de Robótica para la Discapacidad. Coordina actualmente diferentes proyectos de robótica y nos va a hablar sobre robots de apoyo para organizaciones de atención a personas dependientes. Y bueno, yo creo que algo que durante las charlas estamos oyendo es, bueno, pues a veces un poco el miedo de acercar la tecnología o cómo aceptan las personas con discapacidad o las personas normales sin discapacidad y con otras capacidades, como se dice ahora, esa tecnología que está llegando, ¿no? Tenemos miedo hacia ello, hacia no, y entonces yo creo que nuestro siguiente ponente nos va a hablar sobre ello. Muchas gracias. Muy bien, buenos días a todos. Yo pertenezco a una fundación privada de una población cercana a Barcelona, que somos una organización de 80 personas que atendemos aproximadamente a 250 personas con discapacidad y enfermedad mental. Nosotros deseamos conocer dónde están los límites, qué cosas podemos hacer con conocimientos ordinarios, sin ser informáticos, sin ser enfermeros, sin ser ingenieros, es decir, enfermeros, psicólogos, personal de atención directa, hasta dónde podemos llegar en el uso de las técnicas que nos deparará la robótica. Nosotros estamos convencidos de que la robótica mejorará muchísimo la calidad de vida de las personas con discapacidad, de nuestros usuarios y también de los profesionales que trabajan para nosotros. Estamos convencidos de ello porque la Comunidad Económica Europea está empleando decenas de miles de millones en programas como el 2020 y países como Estados Unidos, Japón, Corea se aplican a fondo en todas las tecnologías de apoyo robótico a las personas. Muchísimas empresas, Toyota, Fujitsu, iRobot,
muchísimas, están invirtiendo también cantidades enormes de dinero en proyectos que pretenden ser finalistas y que pronto puedan ser usados en la atención a las personas. La empresa que fabrica el Rumba pues ya tiene un producto capaz de entrar en las unidades de cuidados intensivos en Estados Unidos. Toyota intenta fabricar un robot que recoja, movilice personas encamadas. Brazos robóticos, todas las universidades están trabajando a fondo y existen productos que se pueden probar y ensayar. En todo esto nosotros nos hemos fijado y lo que pretendemos es, a través de algún pequeño instituto que hemos creado, impulsar productos finalistas, con la participación de personas discapacitadas y con la participación de familias, para poder obtener lo más rápidamente que podamos técnicas que nos permitan transferir horas de trabajos repetitivos a horas de atención directa con valor añadido. Nosotros tenemos unas instalaciones en las que podemos probar cualquier tipo de elemento, instalaciones que tienen wifi, que tienen sensores, que tienen la domótica más avanzada que nos podamos imaginar, y todo esto al servicio de poder dar un salto cualitativo a través de la robótica. ¿Cómo podemos hacer esto? Con el estado de conocimiento de nuestro personal. Bueno, hemos dinamizado a nuestra gente, como lo hicimos con las TICs, creando grupos de trabajo, ofreciendo horas libres, aceptando proyectos que nos proponen, priorizándolos, tirándolos hacia adelante. Tenemos una historia de sofá de bajo mantenimiento, clasificación de la ropa sin errores, entornos informáticos para estimulación cognitiva de personas y su valoración. En fin, tenemos ahí un historial que nos permite pensar que podemos entrar en la robótica y hacer alguna adaptación que sirva a las personas. En primer lugar, hemos introducido pequeños juguetes robóticos en los talleres de actividades. Trabajamos con unos pequeños robots que nos permiten saber delante, detrás, derecha, izquierda y contar cuentos, como es el Bebots. Trabajamos con Esfero, que es un producto que los educadores movilizan con apps y sirve muy bien para personas que tienen una cognición muy baja y las tenemos postradas en el suelo de las salas de talleres de actividad. Hemos introducido un robot llamado Nao, muy simple, 56 centímetros de altura, tiene 25 grados de libertad y tiene un programa, bueno, tiene varios programas, pero tiene uno que se llama Choreograph, muy adaptado a que personas sin conocimientos informáticos puedan crearnos actividades para las personas con discapacidad intelectual. Con este robot abordamos talleres de memoria, talleres de musicoterapia y, sobre todo, talleres de movimiento, y los usamos para autismo y para adultos con discapacidad intelectual. Bien, este robot nos ha permitido que un equipo de personas sin conocimientos pueda ir desenvolviendo actividades personalizadas con este robot. Este robot conoce a unos 20 usuarios, los identifica, conoce también la voz, conoce determinadas palabras y, bueno, ha enriquecido muchísimo los talleres de actividad de personas con discapacidad. Bien, es un robot simple, accesible, pero que nos permite estar al día en estas tecnologías. También estamos ahora preparando un proyecto
en colaboración con una universidad, incorporaremos un ingeniero que quiera hacer entre nosotros un doctorado industrial y vamos a intentar mejorar mucho las interacciones hombre-robot con el NAO que ya tenemos y con Piper. Piper es un robot que aparecerá el año que viene, que tiene un costo muy bajo, de 1.800 o de 2.000 euros, y este Piper tiene también el interés de poder mejorar la domótica en una serie de hogares y hacer también recordatorios y ayudas a personas, a más de 100 personas que tenemos en sus respectivos hogares. Por tanto, Piper nos interesa mucho porque también significa que ha avanzado en el reconocimiento de las emociones, de que recibe o recibirá información a través de la nube, etcétera, etcétera. Es un producto interesante. Bien, por tanto, nuestro personal desarrolla sus propios productos para los talleres. Intentamos llamar la atención a diferentes universidades para que nos enriquezcan y nos ayuden en aquellas cosas que nosotros no llegamos. Y por la parte baja, lo que hacemos es ir a los institutos de enseñanza y les proponemos que desarrollen con nosotros talleres de robótica. Localizamos a las personas más preparadas y estas personas, como un trabajo técnico-social, nos mandan acciones para humanizar nuestro robot, pequeñas acciones, a través de un coreógrafo que les prestamos y un simulador. Nos preparan pequeñas acciones, el robot tose, el robot se rasca, el robot persigue una mosca, etcétera, etcétera, para humanizar y enriquecer los talleres. Hemos trabajado ya casi con 15 o 16 institutos de Barcelona y con ellos desarrollamos talleres de robot usando, por ejemplo, cubelets, que son cubos, que cada cubo tiene la posibilidad de una acción. El cubo motor, el cubo Bluetooth, el cubo que detecta la luz, el cubo que detecta el calor. Estos cubos se unen por imán, no se atornillan, y esto permite crear con los alumnos unas clases pues, bueno, muy ricas técnicamente porque se puede explicar la luz, radiofrecuencia, etcétera, etcétera. Estos alumnos nos devuelven a nosotros después muchísimas acciones que desarrollamos en los talleres. Bueno, con la universidad también hemos puesto en marcha un proyecto que se llama Follow Me. Nosotros tenemos un problema práctico. Casi la mitad de las personas que tenemos están en silla de ruedas y no tienen cognición suficiente para que, con la normativa actual, reciban una silla eléctrica, silla de ruedas eléctrica, porque no la podrían usar. Por tanto, nuestra población tiene pendientes, tiene empedrados, tiene unos paseos de montaña a los que difícilmente ellos pueden acceder y esto crea unas barreras. Por tanto, Follow Me lo que pretende es que un grupo de hasta 5 sillas de ruedas eléctricas sigan al líder voluntario o profesional que va delante. Este proyecto ha recibido financiación de la Caixa y estamos en la primera fase del proyecto que esperamos pues, que próximamente vea la luz.
estamos intentando también eliminar todo movimiento repetitivo en lo que sea transporte de alimentos, ropa, mercancías internas. Bueno, nuestra experiencia es extraordinaria, creando estos grupos de trabajo, movilizando otras instituciones que tenemos en las cercanías, otras instituciones de discapacitados y, por tanto, a todos aquellos que trabajen en este mundo, les animo a que aprovechen al máximo todas estas tecnologías. Muchas gracias y nada más. Muchas gracias por esa maravillosa presentación, por abrirnos y enseñarnos todo lo bueno que hacéis en la Fundación Ave María y, sobre todo, desde aquí todas las universidades que andan por aquí seguramente llamarán a la puerta para poder trabajar con ustedes porque es una maravilla. Y ya para finalizar, vamos a hablar sobre robots para ayuda a personas mayores con deterioro cognitivo, un proyecto que se llama RobALF. Don Miguel Ángel Sánchez Caballero, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, es catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Carlos III de Madrid, ha sido vicerrector de esta universidad, presidente del Comité Español de Automática y gestor del Plan Nacional de Investigación en Diseño y Producción Industrial, y sus trabajos de investigación se centran actualmente en el desarrollo de robots sociales. Así que, Miguel Ángel, cuando quieras. Esto ataca, a ver. A ver por aquí. No lo puedo poner, es que me está tapando. Espera, aquí. Vale, perfecto. Buenas. En el brevísimo espacio de tiempo que nos queda voy a intentar hacer una presentación muy rápida de lo que es el proyecto RobALF, que tiene alguna relación con algunos de los proyectos que se han presentado antes. En este proyecto lo que intentamos es explorar las posibilidades que ofrece la robótica para ayudar básicamente a mayores con algún tipo de deterioro cognitivo y también teniendo siempre en cuenta la ayuda que podemos dar a los cuidadores de estas personas mayores. Cuando hablamos de ayuda en este proyecto estamos hablando de ayuda basada en la interacción entre los humanos y los robots. Es decir, no nos estamos metiendo en cuestiones que tienen que ver con ayuda física. Es decir, el robot no ayuda físicamente a una persona que tenga un problema de movilidad o que tenga un problema visual. Es decir, aquí lo que estamos hablando básicamente es ayuda basada directamente en la interacción. En este proyecto participamos dos instituciones, por una parte la Fundación Alzheimer España y por otra parte el Laboratorio de Robótica de la Universidad Carlos III, y sus actividades están financiadas con proyectos nacionales de investigación. El proyecto se dividió en tres fases. Una primera fase dedicada a definir básicamente las especificaciones de los robots. No se han usado robots comerciales, sino que se ha partido de empezar por construir esos propios robots. La segunda fase está dedicada al desarrollo de los robots, a la construcción de los robots, y la tercera fase es una fase de pruebas y evaluación de los resultados. La primera fase se ha hecho por parte de un grupo de expertos. Intentamos evitar el problema típico de que un grupo de ingenieros o de tecnólogos nos podemos a desarrollar un producto sin contar con los usuarios y presuponiendo cuáles van a ser las necesidades de los usuarios, algo bastante normal y que casi siempre lo que lleva es al fracaso. Y desde el principio intentamos incorporar a los usuarios no solamente en las fases finales de evaluación, sino desde las fases de definición de las especificaciones de las máquinas que íbamos a diseñar. Entonces, se montó un grupo de usuarios formados por cuidadores, tanto familiares de enfermos, sobre todo de Alzheimer, y cuidadores profesionales, un grupo de profesionales de la Fundación en la que había expertos en lo que es tratar con enfermos de Alzheimer, psicólogos, terapeutas, etcétera, y después expertos en robótica. Y entre todos ellos se definieron las
funcionalidades que tenían que tener los robots y se definieron una serie de escenarios. En principio, ahí prácticamente no se hicieron limitaciones. Las únicas limitaciones es que fueran de interés, y eso era una aportación sobre todo de los expertos en tratar con este tipo de personas, y por otra parte que aquello fuera factible, y ahí sobre todo lo que importaba eran las aportaciones de los expertos en robótica, es decir, alguien experto en trabajar con personas mayores, decir, bueno, pues sería muy bueno tener un robot que hiciera esto, esto y esto, pero a lo mejor los expertos en robótica decían, al día de hoy la tecnología no permite hacer todavía eso. De una serie de jornadas de trabajo que llevaron como casi 3 meses, se concretaron una serie de escenarios que se dividieron en 4 tipos. Escenarios de seguridad y vigilancia. No, empezar primero. Escenarios de asistencia personal. Entonces, hay una serie de temas que va desde ayudar a una persona que tiene problemas de memoria a recordar ciertas cosas, ayudarle a tomar decisiones sencillas, ayudarle a ubicarse, porque a veces hay problemas de desorientación, desde decirle dónde se encuentra a qué es lo que tiene que hacer para ir a un sitio determinado. Se dieron también una serie de escenarios relacionados con cuestiones de seguridad y vigilancia, es decir, evitar que la persona mayor salga de casa, por ejemplo, y que luego se pierda y que no sepa dónde está. Estamos hablando de personas con un deterioro cognitivo en algunos casos importante. Evitar, por ejemplo, que la persona mayor se pueda levantar por la noche, pueda ir a la cocina y pueda abrir la llave del gas y dejarla encendida. Es decir, una serie de escenarios para vigilar ese tipo de actividades. Escenarios que tenían que ver con hacer compañía y entretener a la persona mayor, es decir, escenarios que en este caso lo que pretenden simplemente es mejorar su calidad de vida, hacer que la persona mayor se sienta mejor, y en algunos casos también tienen como objetivo descargar de ciertas tareas, cierto trabajo al cuidador. Estamos hablando de un cuidador que en muchos casos es un familiar, es el marido, la mujer, es el hijo, la hija, y que si tiene una persona con Alzheimer en casa, a lo mejor tiene que estar dedicado a esa persona 24 horas al día. Entonces es dejarle un poco de tiempo libre para que se pueda dedicar a sus actividades personales. Y después se han visto también una serie de escenarios relacionados con estimulación. Estimulación física, es decir, ayudar a que la persona mayor realice ejercicios físicos preprogramados de alguna forma, y también ejercicios de psicoestimulación. Tratar de personas que tienen ese deterioro cognitivo, pues intentar paliar o al menos retrasar la aparición de determinados problemas mediante psicoestimulación. Tratando de aplicar técnicas que ya se conocen con un sistema informático, o técnicas que se conocen mediante tratamiento con un psicoterapeuta, tratar de hacer determinadas cosas que ahora se hacen de otra forma, hacerlas con la ayuda de un robot. Una vez desarrolladas las especificaciones, se puso en marcha una segunda fase de construcción de los robots, y esa segunda fase se ha terminado recientemente. En estos momentos los robots están construidos, están terminados, y vamos a empezar con una tercera fase, que es una tercera fase de pruebas. Una de las cosas importantes es que queremos salir de la dinámica muchas veces en proyectos de investigación, en universidades, en centros de investigación, en que las pruebas se hacen en condiciones ficticias. Es decir, no queremos repetir los errores que consiste en decir, bueno, voy a hacer las pruebas solo en la universidad, solo en el laboratorio, con unas personas determinadas, que yo me las traigo aquí 10 minutos para hacer las pruebas y luego publico un artículo y ya he terminado. No, lo que queremos es buscar soluciones para personas mayores en situaciones reales, y eso implica situaciones que pueden ser domicilios particulares o centros geriátricos. Entonces, lo que queremos es que las pruebas se hagan en esos centros.
Entonces, las primeras pruebas las vamos a empezar a hacer en un centro de día, porque las primeras pruebas van a ser bastante intrusivas, va a implicar que va a haber allí investigadores, becarios, gente poniendo a punto el robot y tal, y eso todavía es complicado hacerlo en un domicilio particular. Pero la idea es, una vez que se terminen estas primeras pruebas en centros geriátricos, pasar a hacer pruebas ya en domicilios particulares. Lo que queremos con estas pruebas es tratar de dar respuesta a muchísimas dudas que tenemos. Es decir, detrás de esto, como dice el título de esa transparencia, hay muy pocas certezas y muchas dudas. Desde dudas puramente técnicas que tienen que ver con el diseño de los robots y lo que estaría más en el ámbito de la robótica, pero hay muchas dudas que exceden lo que es el ámbito de la robótica. No son dudas solamente de qué algoritmo tengo que meter aquí o qué tipo de motor o engranaje tengo que poner en el robot. Tenemos dudas sobre las funcionalidades del robot. ¿Qué realmente es lo que debe de hacer el robot? ¿Y qué es lo que debe de hacer el robot para ayudar al usuario de ese robot? Porque a lo mejor nosotros nos hemos inventado una funcionalidad que el usuario no la necesita o no la demanda. Y al revés, a lo mejor nos hemos olvidado algo que para el usuario puede ser importante. Tenemos dudas respecto a la autonomía del robot. El robot tiene que tomar ciertas decisiones, pero ¿qué decisiones, qué grado de autonomía tiene el robot para tomar esas decisiones? ¿Tiene que ser muy autónomo? ¿Tiene que ser poco autónomo? Tenemos dudas respecto al diseño físico del robot. Si tiene que ser un robot móvil, como el que hemos visto antes en el caso del proyecto Giraffe, o en el caso, por ejemplo, de una persona que está en su casa, le puede alterar el que haya un robot persiguiéndole por toda la casa y entonces a lo mejor es ir a un diseño más de un robot estático. Problemas del tamaño, problemas del aspecto, tiene que ser un aspecto de un robot que parezca un robot, o como hay diseños Paro, por ejemplo, un robot que parezca una mascota. ¿Qué materiales tiene que tener? Tiene que tener unos materiales duros, tiene que tener unos materiales blandos que permitan que en un momento dado el usuario pueda acariciar al robot. Tenemos problemas relacionados con las condiciones de trabajo. Como hemos dicho, las condiciones reales no son las del laboratorio. Estamos desarrollando máquinas para que los usen gente normal, no expertos en robótica. No vamos a tener allí expertos en robótica. El usuario del robot, a lo mejor, si tenemos una persona mayor que le cuida su marido o su mujer, es otra persona mayor. Entonces, esa persona mayor no sabe de tecnología, incluso puede tener cierta repulsa a las nuevas tecnologías. Entonces, ¿cómo trabajamos en eso? Tenemos un entorno complejo, es decir, la luz de la casa en un momento dado está apagada, está encendida, en un momento hay muebles por allí en medio. Si queremos hacer que un robot se mueva por la casa, ¿qué pasa con las puertas? ¿Qué pasa si alguien cierra las puertas? ¿Cómo se pasa de una habitación a otra? Es decir, hay muchos problemas. Tenemos problemas con la interacción entre el humano y el robot. Es decir, nosotros, por ejemplo, una de las pruebas que vamos a hacer con los robots, vamos a hacer que los robots hablen. ¿Pero eso es bueno o no? Porque el hecho de que el robot hable genera una idea en el usuario de que el robot a lo mejor es más inteligente de lo que realmente es. Y después se van a ver frustradas las expectativas que tiene respecto a la inteligencia del robot. Tenemos que usar pantallas. ¿El robot tiene que mostrar emociones de alguna forma o no? ¿Tiene que mostrarse como una máquina y no como algo que tiene un componente más emocional? Y los problemas que queremos solucionar no solamente son problemas simplemente de usuarios o problemas técnicos, tenemos problemas éticos, es decir, el robot puede registrar la actividad de lo que va haciendo, se ha comentado antes, para que luego, digamos, el terapeuta, el médico de esa persona pueda valorar lo que está haciendo la persona mayor. Pero eso plantea problemas de privacidad. Es decir, ¿hasta qué punto un robot que está en una casa puede estar grabando la actividad de una persona? ¿Cuáles son los límites? En determinados momentos ese robot lo puede estar teleoperando una persona desde el exterior. Puede haber una persona detrás de él haciendo lo que se llama mago de Oz. Pero él puede no saberlo, él puede creer a lo mejor que el robot le está hablando y a lo mejor no es el robot realmente quien le habla, es alguien que está detrás. ¿Qué problemas plantea eso?
tenemos un problema de que el robot se debe de percibir como un ser vivo o se debe percibir como un robot. ¿Debemos de crear lazos afectivos con el robot o no? Ahí nos podemos encontrar cosas como un pequeño vídeo de 30 segundos. Un experimento con un robot que se ve claramente que es un robot. Y el experimento consiste en que hay un usuario que está haciendo cosas con el robot y en un momento dado la persona que controla ese experimento le dice al usuario: apaga el robot. Entonces lo normal es que la persona apague el robot. Pero en ese momento el robot le empieza a pedir por favor que no le apague. Y entonces se ve que a la persona que tiene que apagar un robot, que es una máquina, le cuesta trabajo apagar el robot. Perdonad, pero está en inglés. Yes. You are not really going to switch me off. Yes, I will. You made a stupid choice. Yes. Le han dicho que le apague y él pide por favor que no le apague. I will be completely silent. Could that be an idea? Este es el interruptor de apagado. Yeah. Entonces, la chica tiene la mano en el interruptor, pero es incapaz de apagar I el will robot. switch you off. Please. No, please. This will happen now. Then I will be silent now. Is that all La persona que right? está supervisando el experimento por detrás le dice: ahora, apágalo inmediatamente. Y ella es incapaz de apagarlo. You can still change your mind. No, 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 no. There you go. ¿Vale? Es decir, estos vínculos son importantes. Es decir, a mí me ha contado gente, por ejemplo, pruebas con el robot Paro, un robot que no sé si conocen, que es como una pequeña foca, como un bebé de foca, y todo el mundo cuenta las maravillas de cuando meten aquello a lo mejor en un centro geriátrico, interacción y tal. Pero lo que no suele aparecer en los artículos es el problema de si aquello ha sido una prueba temporal, el problema del día que se lo llevan. Hay problemas el día que se lo llevan, porque hay gente que ha generado unos lazos afectivos con ese robot, es un robot, ¿vale? Y después otra cuestión también importante es que estamos hablando de la persona mayor, pero hay que tener en cuenta también el impacto, ya 30 segundos, con el cuidador. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos estos experimentos estábamos pensando en que esto se iba a ver como algo muy positivo siempre para el cuidador. Y lo que vimos es que para muchos cuidadores veían el robot como un competidor, alguien que les iba a quitar su papel. Y lo veían como algo negativo. Ya, termino. Muchas gracias. Un aplauso. Bueno, como estamos fuera de hora y es una hora muy mala, la verdad que me gustaría por lo menos una pregunta, porque en un panel con 5 expertos en robótica creo que no podemos perder la oportunidad. Aún así, en la hora de la comida estoy segura que cualquiera de los ponentes es totalmente accesible para poder preguntarle cualquier cosa. Una pregunta, sí. Micrófono, perdona, micrófono. Dos muy rápidas. Para Miguel Ángel Salich. Mi madre murió con Alzheimer. Dicen cuida al cuidador y no cuides al cuidado. Una de las cosas que creo que debéis de tener en cuenta en esas dudas que se os plantean es cuando el enfermo de Alzheimer, que en un momento dado está solícito, come porque le dices come, colabora para vestirse, vamos a salir mamá, de repente dice que no le da la gana comer, que como le obligues a comer vomita y vomita, que a mí no me bañas, que se te tira de los pelos, o que de buenas a primeras se levanta y dice me sale de los cojones morderte. Tenedlo en cuenta, y eso es un enfermo de Alzheimer. Cuando consigáis un robot que sea capaz de hacer entender a esas personas lo que está bien y lo que está mal, posiblemente conseguiréis un robot mucho más humano para la atención a la persona de Alzheimer.
No estoy criticando el proyecto, todo lo contrario. Ojalá se consigan muchas cosas para ayudar a esa gente. Y otra pregunta muy rápida, porque no quiero a doña María Dolores del Castillo. Los proyectos que tenéis, yo siempre digo que Ramón y Cajal debió de descubrir cómo solucionar la regeneración del sistema nervioso cuando lo descubrió. Pero lamentablemente descubrió el sistema nervioso central y no descubrió el cómo poder atacar las lesiones en él. ¿Podría tener viabilidad que los tratamientos que aplicáis con los exoesqueletos o los robots para tratamientos de estimulación sean válidos para el tratamiento del ELA? ELA. La esclerosis lateral amiotrófica. Un segundito. Miguel Ángel, ¿algo muy breve? Con las prisas no he podido poner la última transparencia que tenía preparada. La última transparencia tenía que ver con las limitaciones de la robótica actual. Es decir, la robótica actual está en mantillas, estamos empezando. Es decir, lo que pueden hacer los robots actuales no tiene nada que ver con eso que vemos en las películas y demás. Entonces, tenemos muchísimas limitaciones de todo tipo. Entonces, sabemos que vamos a intentar ayudar algo, pero evidentemente no vamos a paliar los problemas reales y mucho menos vamos a sustituir al cuidador humano. Jamás planteamos eso. Lo más que queremos hacer es ayudarle algo y con esas limitaciones que tenemos. Precisamente porque nos preocupan esos problemas reales, un proyecto que lo hemos abordado desde el principio con la Fundación Alzheimer España, donde está el conocimiento de todos esos casos, de todas esas situaciones y de lo que realmente son los problemas que preocupan a ese tipo de personas. Sí, estaríamos hablando de, en lugar de rehabilitación para la gente con ELA, estaríamos hablando de dispositivos que con la misma tecnología y métodos podrían servirle para manejar el entorno y controlar los dispositivos como persianas y otras cuestiones que tuviera en su entorno, no tanto para rehabilitarle su función motora. Muchas gracias y damos por... Luego fuera. Muchas gracias, dar las gracias a todos los ponentes, a todo el público y damos por cerrada la mesa.